Buenas a todos, esto es A Despertar. Ahora te voy a mostrar el verdadero idioma del Corán. Un video que tengo preparado hace rato, pero tenía que hablar del Corán, tenía que insistir para que sepan verdaderamente por qué dije en su primer momento el Corán católico romano. Te voy a mostrar por qué. El Corán, piensan muchos y aseguran que es un libro árabe, que es totalmente árabe, pero vamos a ver que hay evidencias que nos muestran que el origen en sí no es 100% árabe. Y tampoco es un libro islámico. Hoy sí, está muy islamizado, hoy es un libro islámico, pero reuniendo todas las evidencias y pruebas que hay, nos damos cuenta de que en su origen no era un libro islámico porque la palabra islam no existía ni existía la palabra musulmán. ¿Tá? Pero bueno, vamos a empezar con esto. La Sura 12, por ejemplo, dice, del 1 al 2, dice Alif, Lam, Ra. Esos son los signos del libro claro. Ya sabemos que no es un libro claro. Dice, lo hemos hecho descender como una recitación árabe para que quizás razonéis. Eh, ¿por qué? A ver, pregúntate, ¿por qué está diciendo el predicador, sea quien sea, que lo trajo al Corán como una recitación árabe? ¿Por qué? O sea, quítate de la cabeza la narrativa estándar islámica de que el Corán lo recibió Muhammad de Alá. No, sacate todo eso. Vamos a ver desde las evidencias, desde lo que está escrito, qué quiere decir lo que está escrito. ¿Por qué? Porque viene de otro idioma, por eso lo hemos hecho descender como una recitación árabe para que quizás razonéis, porque esto se le está presentando a los árabes, pero viene de otro idioma y te lo voy a seguir probando. Y acá dice en árabe Qur'an, Qur'an, de donde viene la voz Corán, pero también te voy a mostrar el origen de la palabra Corán. Pero bueno. Sura 13:38 dice, así lo hemos hecho descender como un juicio en árabe. Si siguieras sus deseos después del conocimiento que te ha venido, no tendrías ante Allah ningún aliado ni defensor. Otra vez, lo hemos hecho descender como un juicio en árabe, dice. Después dice, la Sura 16:103 dice, ya sabemos que dicen, en realidad es un ser humano el que le enseña. La lengua de aquel a quien se refieren no es árabe, mientras que esta es una lengua árabe clara, ¿ves? Acá está la evidencia. Desde el propio Corán tenemos la evidencia de que acá hay alguien que también ya les cayó la ficha a la gente, che, pero este no es nada sobrenatural esto, o sea, no es nada sobrenatural benigno esto. Este es un ser humano el que le enseña. O sea, este no es Allah que le dicta a este chabón, andá y decí esto, andá y predica esto. Este no es Allah, el verdadero Dios, o sea, el Dios, ¿se entiende? Este no es el verdadero Allah, ¿no? Este es un ser humano el que le enseña. Fíjate vos cómo se daba cuenta la gente en esa época. La lengua de aquel a quien se refieren no es árabe, mientras que esta es una lengua árabe clara, o sea, no viene del árabe el Corán. Después dice, Sura 20 del 110 al 111 dice, así es como lo hemos hecho descender como una recitación árabe y hemos reiterado en él promesas amenazantes por si se guardaban o les servía de exhortación. Después dice, y exaltado sea Allah, el Rey verdadero, y no te adelantes recitando antes de tiempo aquello del Corán que esté descendiendo sobre ti. Y di, Señor, concédeme más conocimiento, ¿no? Ten en cuenta que también el Corán siempre fue un libro escrito, no es que, bueno, fue una recitación oral y después se escribió, no, eso es mentira, ¿tá? Después, Sura 41.2 dice, un libro, ¿ves? El Corán siempre fue un libro cuyos signos son un claro discernimiento que ha sido expresado en una recitación árabe para gente que sabe. ¿De dónde se recitaba en árabe? Desde el Corán, desde este libro que se le fue dado a cierta persona o a varias personas que decían ser profetas de Allah y que también podemos pensar que fue Muawiyah o Abdul Malik que tenían el Corán y lo podían, ¿no? O que escribieron partes del Corán, ¿no? Porque el Corán es escrito por muchas personas a lo largo de mucho tiempo que le fueron encajando cosas, ¿entiendes? Pero fíjense que
es algo que viene de otro idioma y se le fue dado a alguien para que se lo expresado en una recitación árabe, para gente que sabe supuestamente, ¿no? Ahí está. Esto es la evidencia que tenemos desde el Corán. Ahora vamos a este libro que se llama The Syro-Aramaic Reading of the Quran, de Christoph Luxemburg, un hermoso trabajo espectacular de alguien que sabe de árabe, sabe de lenguaje, sabe de siríaco, sabe de arameo, y la lectura o sea, se traduciría la lectura sirio-aramea del Corán, así. La lectura sirio-aramea del Corán, así se llama el libro. En la página 30 dice, salvo unas pocas inscripciones preislámicas del siglo 41, o sea, 41, siglo 41, bueno, escribí mal acá. Salvo unas pocas inscripciones preislámicas del siglo 4 después de Cristo, está 4 no 41, del 4 al 6 después de Cristo, ahí está. Salvo unas pocas inscripciones preislámicas del siglo 4 al 6 después de Cristo, procedentes del norte de Hiyaz y Siria, el Corán se considera el primer libro escrito en escritura árabe. Se considera. La forma primitiva de las letras árabes y el tipo de ligaduras empleadas sugieren que la escritura cursiva sirio-aramea sirvió de modelo para la escritura árabe. Ya vamos a verlo con nuestros propios ojos. En la página 67 dice, August Fischer resume las principales dificultades que debe afrontar un traductor del Corán de la siguiente manera. Un número considerable de palabras y frases del Corán son oscuras y ambiguas. O sea, esto no es una cuestión de, bueno, no sabes árabe, no vas a poder traducir el Corán. No, gente experta en árabe, arabistas de todas las épocas siempre tuvieron problemas con traducir el Corán, con transcribirlo, con explicarlo también. Siempre tuvieron problemas, los propios islámicos, los propios musulmanes, siempre tuvieron problemas con la interpretación y la traducción del Corán. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no son palabras árabes, palabras que ni ellos saben qué significan. Literalmente. Ellos solo piensan que saben porque inventaron historias alrededor de esas palabras y les dieron un significado. Bueno, esto significa cuando pasó esto, pasó lo otro. Aparte, se apoyan en la Sunna. Se apoyan en los hadiths para explicar el Corán. Y el hadith fue escrito, los hadiths fueron muchas historias recopiladas y transformadas para supuestamente explicar el Corán. Pero el Corán por sí solo no se puede explicar. Sí se puede explicar, pero no se puede explicar bajo la narrativa estándar islámica, no se puede explicar por sí mismo, ¿se entiende? O sea, ellos tienen que inventarle historias para supuestamente explicar todo, pero siguen mintiendo en la cara. Así que bueno. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál otro problema? Las numerosas alusiones en el Corán son difíciles de interpretar y su aclaración en la tradición árabe es contradictoria e inadecuada, por lo que en tales casos solo los criterios internos pueden ser de mayor ayuda. O sea, solo criterio interno. Vamos desde el Corán, por eso no puedes decir la tradición. Vamos a ver la tradición árabe, la tradición islámica, la traducción musulmana, la tradición musulmana. No puedes apoyarte en eso porque tampoco es de la misma época y no te aporta nada. No te aporta nada verdaderamente sustancial para explicar lo que verdaderamente dice el Corán. Entonces, el Corán árabe, ¿está? Entonces, solo el criterio interno puede ser de mayor ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar el Corán con el Corán, ¿sí? Pero ayudándonos de herramientas lingüísticas, ¿tá? Que eso es lo que está haciendo, lo que hizo Christoph Luxemburg y también lo hizo otro, Gabriel Sauma y otros expertos en árabe, en el Corán y en lengua sirio-aramea. Y en siríaco, mejor dicho, ¿no? Sirio-aramea también se puede decir. Después dice, no existe una ordenación sistemática ni cronológica de las suras. O sea, las suras están ordenadas y desordenadas, entre comillas, están dispuestas, mejor dicho, las suras del Corán están dispuestas, o sea, los capítulos del Corán están dispuestos del 1 al 114, pero mayormente del más grande, del que tiene mayor cantidad de aleyas, o sea, de versículos, al menor. O sea, las primeras suras son las más largas, grandes y con más cantidad de palabras y de aleyas, y las suras últimas son las más cortas.
¿Hay excepciones? Sí, pero en general esa es la regla general, ¿tá? Pero no es una ordenación, o sea, pero ¿qué tiene? Asimismo, el Corán no está ordenado de manera cronológica, está todo desordenado, repite las mismas historias una y otra vez, tiene pasajes que no se entienden ni en español, ni en árabe, ni en inglés, ni en ningún otro idioma, aunque hay un idioma en el que sí las podemos entender, a eso va este video, el verdadero idioma del Corán, ¿se entiende? Y bueno, o sea, por eso no se ordena ni por tema, porque cuando el nombre de la sura del Corán dice la vaca, la mesa servida, esto que el otro, es solo una palabra sacada y le pusieron eso de título. No es que tenga un significado así, uy, esta sura significa, el título de esta sura tiene un significado wow. No, es solo una palabra al azar escogida y le pusieron de título eso. ¿Tá? Así, eso es así es el Corán. Después dice, eh, entonces no está ordenado, es un desastre el Corán, ya, así de corta te lo digo, es un desastre. No está no ordenado, no está ordenado ni por tema ni por cronología. Otro problema, falta un verdadero texto receptus, falta un verdadero texto recibido con marcadores seguros, o sea, los versículos del Corán, en varias versiones del Corán, que están, están numerados de manera distinta. No las suras, pero sí las aleyas. Entonces falta un verdadero que vos digas, esto es el Corán mismo, esto es el Textus Receptus, esto es el Corán original, por así decirlo, ¿no? El Corán confiable del que podemos traducir el Corán y decir esta es la verdadera versión del Corán. Porque hay muchas versiones del Corán y todos los manuscritos encontrados del Corán, medio que, o sea, no, se contradicen entre sí, están incompletos, están todos incompletos y no hay consenso sobre cuál es el verdadero. En lo que sí hay consenso es en una nueva versión que la recauchutaron toda y en 1924 se estandarizó, que es la versión del Cairo de Hafs de 1924, la versión Hafs, pero hay varias versiones encima. Por eso todavía no hay consenso, ¿tá? ¿Viste? Entonces no hay marcadores seguros, ¿viste? Tiene muchos problemas el Corán. La imperfección de la escritura en los antiguos manuscritos del Corán permite numerosas variantes de lectura. El tema este de que no había vocales. Y sumale que fue recontramanoseado. El Corán de por sí nunca fue preservado. Eso es 100% seguro. El Corán nunca fue preservado 100%. Después dice, los comentarios árabes sobre el Corán difieren considerablemente entre sí y con frecuencia ofrecen más de media docena de interpretaciones posibles para un pasaje oscuro del Corán. De todos modos, es imposible prescindir de estos comentarios. Como resultado, nunca se puede estar seguro de comprender el Corán en todos sus detalles. Un traductor concienzudo del Corán siempre tendrá que lidiar con numerosos interrogantes y listas de las diversas interpretaciones posibles. Y eso es lo que ves en cualquier Corán. Te dice, Ali bin no sé qué dijo esto, Muhammad dijo esto, Ibn Taymiyyah dijo esto, fulano dijo lo otro. Y están diciendo tres cosas, tres posibles interpretaciones de un pasaje. O sea, y esto lo vas a encontrar en varios Coranes. Ahora en la página 70 dice, el término Corán es la clave para la comprensión del idioma coránico. Si bien los filólogos árabes, al interpretar la palabra, cuyo origen árabe no dudan, aún no se ha decidido entre las raíces verbales karana, que significa atar, unir, y qara'a, leer. Los estudios coránicos occidentales reconocieron por primera vez que los términos culturales como qara'a, leer, y en consecuencia también kataba, escribir, no podían ser de origen árabe. Acá tenemos entonces el libro, el Corán, mal interpretado, mal traducido y mal leído, ¿sí? The Quran misinterpreted, mistranslated and misread, de Gabriel Sauma, The Aramaic Language of the Quran, o sea, el lenguaje arameo del Corán. Dice en la página 72, este es un gran libro, un muy buen trabajo, así como el otro libro que les dije recién. En la página 72 dice, el papiro árabe más antiguo descubierto hasta la fecha, fechado el 1 de Yumada, 22 de abril del 643, contiene pocas letras punteadas. El sistema de puntos se desarrolló posteriormente. Los primeros manuscritos del Corán no tenían diacríticos ni signos vocálicos. Fíjense por acá un ejemplo de apenas punteos, ¿no?
y la mayoría de las palabras, esto es en la escritura cúfica, el estilo de escritura cúfica se llama. Entonces acá tenés que no hay muchas vocales como el árabe de hoy día, ¿viste? Entonces vemos cómo al tener pocas diacríticas y signos vocálicos, cosas que hoy está lleno de puntitos y guiones y líneas y cosas, el árabe, ¿no? El árabe en esa época no tenía eso. Entonces era muy fácil hacer esto. Fíjense, acá tengo un ejemplo. Esto es en otro libro, ¿no? Esto es ya de otro libro, pero les voy a combinar y mostrar que, por ejemplo, fíjense acá el árabe, acá a la derecha, está lleno de signos, símbolos alrededor de las letras. Está lleno de vocales y cosas, ¿no? Y de signos y diacríticos y todo, ¿no? Pero fíjense que acá, en el manuscrito, por ejemplo, hay un manuscrito del siglo VIII, hay una inserción de una palabra, insertaron una palabra y parece que medio que borronearon acá y separaron esto y fíjense. Esto es el manuscrito Topkapi Mushaf al-Sharif, folio 122, el verso, al verso. Y fíjense, esto se lo atribuyen a Osman, pero muy probable porque puede ser cualquier Osman. Aparte no sabemos si los primeros califas no, que ellos te dicen Ali, ¿no? ¿Cómo era? Abu Bakr, Omar, Osman y Ali, medio que no hay muchas pruebas que hayan existido. Y Osman supuestamente es del que se tiene evidencia, pero puede ser cualquier Osman de por ahí, ¿tá? Pero bueno. Pero fíjense, acá hay un ejemplo de que le metieron acá parece una mariposita eso, le metieron una palabra ahí en el medio. Y acá está el ejemplo comparado de, por ejemplo, de otra palabra que se agregó. Esto termina estando en el texto del Cairo. O sea, se manipularon muchos manuscritos para estandarizar el texto del Cairo. Entonces, para decir, tener la excusa, no, sí, esto está en los manuscritos, pero los manuscritos están todos manoseados. Y eso terminó en el texto del Cairo. Este texto Hafs que se le llama. Entonces, el tener pocas y casi ninguna, o sea, que esté así tan abierto, ¿no? Acá le puedes rellenar de vocales y puntos y signos, entonces es fácil de manipular y de transformar todo lo que dice el texto. Y más aún sabiendo que el verdadero origen el verdadero idioma del Corán no es árabe, ¿tá? Aparte, en la época en la que se estaba iniciando el Islam, el árabe no estaba completo como una lengua, no estaba completo en el habla ni en la escrita, ¿tá? Capaz que en el habla había muchas más palabras que en la escrita, ¿tá? Pero bueno, después se fue desarrollando con el tiempo. Y siempre se fue desarrollando influenciado por la narrativa estándar islámica. Eso es, el idioma árabe está muy influenciado por la narrativa estándar islámica. Pero bueno, la página 14 y 15 de este libro nos dice: el Corán afirma que su idioma es el árabe. Sin embargo, los árabes tienen dificultades para comprenderlo. Esta dificultad radica en que el Corán es arameo, así de corta. En el siglo VII, años 600 y pico, la lengua escrita en el Oriente Próximo era el siríaco, un dialecto del arameo y no el árabe. O sea, esa era la lengua una de las lenguas más usadas. El descubrimiento de las inscripciones palmireñas y nabateas en Siria y Transjordania indica que estos dos reinos árabes tenían su literatura escrita en arameo y griego. Por eso también vemos, ya le mostré en otros videos, por qué había una inscripción en griego y no en árabe, una inscripción como que agradeciéndole a Muawiyah y llamándolo califat, ¿nunca era? No, Amir al-Muminin. Por eso, anda al video y vas a ver qué significa Amir al-Muminin. Debes saber esto sobre el Islam, creo que se llama el video. ¿Y por qué no está escrito en árabe? Si supuestamente Muawiyah era un califa árabe islámico, entonces ¿por qué está escrito en griego esa escritura en los baños de Gadara, creo que era? Si no me equivoco. Un lugar así, eran unos baños así, en unas piletas que habían hecho, y bueno, el agradecimiento era para Muawiyah, qué sé yo, pero estaba todo en griego. Pero si Muawiyah era supuestamente un califa y para esa época supuestamente el Islam de Muhammad y el árabe y el Corán estaba dominando toda la época y toda
todo el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente había esta escritura en griego. Y no era que era una escritura vieja, era una escritura de la época, así que, ¿ves? Raro. Pero bueno, ahora volvamos a esto. Entre los siglos IV y VII solo se encontraron 5 inscripciones al norte de Hiyaz escritas en una lengua estrechamente relacionada con el árabe, principalmente en la inscripción de Namara. Hay buenas razones para creer que el idioma del Corán es el sirio-arameo, ya que sus versículos solo se pueden descifrar en sirio-arameo, no en árabe. Este es el tema, acá está la solución. Para resolver todos estos versículos aleyas, aleya sería versículo, pero todos estos versículos del Corán que no se entienden, en árabe no lo vas a entender, pero si haces un par de arreglos y usando reglas de gramática y escritura sirio-aramea, siríaco-aramea, ahí vas a entenderlos. Esa es la clave para entender el Corán. Entonces, esto fue lo que hicieron estos, primeramente creo que esto fue lo que hicieron varios expertos en árabe y varios estudiosos del Corán y del Islam, no musulmanes, claro, por supuesto. Empezaron a indagar en esto y descubrieron que al transcribir palabras árabes que no se entienden al sirio arameo, ahí tomaban sentido, ahí tomaban significado. En árabe no significaban nada, pero en sirio arameo sí, ahí está la clave. Entonces los comentaristas musulmanes dominan el árabe, pero no pueden ofrecer una interpretación significativa del libro, Corán, ¿no? Hay muchas palabras coránicas arameas que los comentaristas musulmanes no pueden traducir. Entre ellas, Kalalat, y acá te deja la referencia en qué versículo del Corán se encuentra, Raina, Sijm, Iliyun, Tasnim, Iblis, Al-Riz, Al-Samiri, Jin, Al-Hijr, Wasatán, Sawat, y etcétera. O sea, varias de estas palabras te pueden, obviamente, te van a decir, bueno, esto puede significar bla, 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 pero eso ya lo dijimos. Hay 3, 4, 5 versiones, pero nadie se pone de acuerdo y no las pueden traducir realmente. ¿Se entiende? Entonces, para poder traducir estas palabras al español, el traductor debe poseer conocimientos de arameo, no de árabe. Los diccionarios árabes no son útiles para interpretar correctamente el Corán. El dialecto siríaco oriental de Edesa predomina en el Corán. El lenguaje, o sea, el dialecto del árabe, o sea, el dialecto, primeramente, árabe del Corán viene de Jordania y Siria. Ahora, el dialecto siríaco, cuando lo pasás del árabe al siríaco, el dialecto siríaco oriental de Edesa predomina en el Corán. Ahí ya podemos sacar la evidencia de qué región viene. Busca en internet, Edesa, ¿dónde queda? Está Google, para eso está Google, ¿está? El lenguaje de ciertos capítulos está estrechamente relacionado con el siríaco moderno, que es un dialecto del arameo. Otros capítulos están dominados por un dialecto del arameo antiguo, cuyo vocabulario se encuentra en la Biblia hebrea y el arameo bíblico, ¿no? Porque el siríaco viene del arameo, ¿está? Esto indica que el Corán incluye más de un dialecto arameo. Algunos capítulos están escritos en prosa, mientras que otros tienen un estilo más poético. El lector árabe debería poder diferenciar entre los dos dialectos del Corán. Esto sugiere diferentes composiciones de diferentes autores. Esto está más que claro en el Corán. Lo leas en español, en cualquier idioma en el que leas el Corán, es claro que el Corán fue escrito por muchos autores. Acá tengo una tabla de comparación, ¿no?, de varios dialectos de la época. Por ejemplo, acá en el número 4, hace zoom, está el hebreo, arriba el siríaco, acá tenemos la pronunciación más o menos como sería, y arriba está el árabe, abajo están idiomas ugarítico, caldeo, etcétera, ¿no? Idiomas más de épocas antiguas, ¿no?, del Medio Oriente. Para que veas y compares, ¿no? Ahora, página 66 dice, el siríaco, un dialecto arameo utilizado en Edesa, Urjoy o la actual Urfa, Turquía, contiene 22 consonantes. El idioma se utilizó como medio para la literatura y la liturgia cristianas, catolicismo. El siríaco se expandió hasta el este a lo largo de la ruta de la seda gracias a comerciantes y misioneros cristianos que llegaron al sur de la India y China. Existe un monumento del siglo VIII en China, escrito en siríaco y chino bilingües en Jiangsu, la actual Xi'an.
El siríaco se habla en dos dialectos: el oriental, utilizado por los miembros de la Iglesia asiria de Oriente, conocida popularmente como la Iglesia nestoriana, y la Iglesia caldea, que se separó de la Iglesia nestoriana en el siglo XVI; y el occidental, utilizado por las iglesias ortodoxa siria, católica siria y maronita, el Corán católico romano. Te lo dije. Acá vemos otra tabla comparativa entre estos dialectos del siríaco, ¿no? Siríaco oriental y occidental, ¿no? Acá vemos los dos tipos de siríaco, arriba y abajo, ¿ven? Y ven que son similares al árabe, y ya vamos a ver que muy similares son, por lo menos en la escrita, ¿no? Solo que obviamente tienen sus diferencias, pero te lo digo así, el árabe deriva del siríaco, ¿tá? Entonces, página 15 y 16 dice: los traductores musulmanes añadieron e insertaron vocabulario, lo que provocó cambios importantes en el significado del Corán, como veremos. En otros casos, ignoraron ciertas palabras coránicas y las excluyeron de la traducción en un esfuerzo por proyectar sus propias visiones del Islam. Eso es lo que pasó, no las expresadas en el Corán, ¿se entiende? Al hacerlo, determinaron qué tipo de relación debería tener el Islam con las otras religiones, especialmente el judaísmo y el cristianismo. ¿Ves? Eso es lo que pasó en realidad. Debido a su incapacidad para comprender los diferentes dialectos del arameo, los comentaristas musulmanes recurrieron a interpretaciones erróneas, y encima todos los primeros comentaristas musulmanes del Corán vienen de 200 años después mínimo, 200, 300 años después, o 150 años después de la supuesta muerte de Muhammad, y de que, a ver, aparte no tenemos una fecha exacta cuando el Corán se terminó de escribir, ¿se entiende? Pero bueno, debido a la cantidad de guerras y un montón de desastre que hubo en el Medio Oriente, la historia del Islam es bastante agitada, ¿no? Pero podemos dilucidar ciertas cosas. Entonces, bueno, ¿no? Vimos esto de las interpretaciones erróneas a las que recurrieron los comentaristas musulmanes, lo que condujo a la introducción de ideologías falsas. Por ejemplo, afirman que la Biblia predice la llegada de Mahoma, que claramente nada que ver. El versículo 7:158, o sea, el versículo 158 de la Sura 7, al que se refieren, no sugiere eso en absoluto. Por el contrario, el Corán dice que sus escritos no hablan de eso, es decir, de la venida de Mahoma. ¿Se entiende? Es la incapacidad de los intérpretes para comprender el siríaco lo que los llevó a dar una interpretación tan falsa. En el 19:22, el Corán atribuye buenas cualidades a Jesucristo. Dice: Walinayallahu ayatan linas, que significa haremos de él una señal para la gente, una señal para los mundos, ¿no? También, para el mundo, ¿no? Para la gente. Sí, haremos de él una señal para la gente, sí, me confundí. Los comentaristas musulmanes cambiaron el significado del versículo insertando palabras que no están incluidas en el Corán. Sher Ali añadió la palabra puede, cuya traducción es podemos hacer de él una señal para los hombres, ¿ves? Cambiaron la palabra de Allah, cosa que tantos ellos, los musulmanes y el Corán, dicen, ¿no? No, nada puede hacer cambiar las palabras de Allah, y que el Corán fue preservado y no se cambió ni una letra ni una nada. Eso es todo mentira. Eso es todo mentira. El Corán es el libro más manoseado que hay, uno de los libros más manoseados que hay. Después dice, Yusuf Ali añadió la palabra deseo, cuya traducción dice y deseamos designarlo como una señal para los hombres. Todas estas interpretaciones erróneas fueron inventadas por comentaristas musulmanes en contra de lo que dice el Corán. Fíjate vos. El Corán dice claramente que Jesús es el Mesías, pero los comentaristas musulmanes, al no comprender el significado del término en el contexto siríaco, dieron lugar a interpretaciones erróneas. Por eso hoy en el Islam no se tiene una gran reverencia por decir el Mesías. Eso para ellos no es relevante. Para ellos es relevante que sea un profeta como Muhammad y que le bajen cosas del cielo y eso, y los que siguen al profeta. Eso es relevante para el Islam hoy en día. Nada más. Pero bueno, en la página 16 y 17 dice: los comentaristas musulmanes no comprenden las reglas de la gramática siria, interpretan las preposiciones siríacas como si fueran árabes y, en consecuencia, emiten interpretaciones erróneas. En muchos casos, los comentaristas musulmanes dieron interpretaciones contradictorias al mismo versículo, como veremos. O sea, abrí cualquier Corán y vas a ver, fulano dice esto, sutano dice el otro, y así.
En muchos versículos los comentaristas se muestran frustrados sobre el significado que deberían darle. Esta frustración se refleja en el uso de palabras como sí, comentario de Ali número 2602, creo, comentario de Ali número 2013, quizás, comentario de Ali número 2000, puede significar, comentario de Ali número 2546. Esto es un Corán comentado por Ali, ¿no? Y ahí en el Corán te incluye los comentarios del chabón este, ¿no? Creo que es Yusuf Ali, Abdullah Yusuf Ali, y que bueno, comentario número tanto, ¿tá? Por eso dice así. Ahora, en otros casos, etcétera, ¿no? En otros casos, el mismo comentarista da dos interpretaciones con significados opuestos a una palabra coránica. Por ejemplo, en su comentario sobre el versículo 20:16, o sea, sobre el versículo del Corán, Sura 20:16, Abdullah Yusuf Ali explica la palabra coránica ukhfija, ocultar, de la siguiente manera. Ukhfi puede significar mantenerlo oculto o hacerlo manifiesto. Esto está en el comentario de Ali número 2546. O sea, ¿cómo que ukhfi puede significar mantenerlo oculto o hacerlo manifiesto? ¿Cómo que una palabra puede significar dos cosas opuestas? Abierto no puede significar cerrado, cerrado no puede significar abierto, o sea, ¿cómo es la cosa? ¿Ves? No tiene sentido. La razón de esta contradicción se debe a su desconocimiento del siríaco y el arameo. No puede interpretar un libro escrito en un idioma que le es ajeno. Eso es lo que pasa con el Corán. Por eso es lo que pasa con el problema del árabe del Corán y de los comentaristas y traductores musulmanes y no musulmanes del Corán. No pueden traducir el Corán, no pueden interpretar un libro en árabe si originalmente no es en árabe, ¿tá? Existen numerosos versículos coránicos tomados del Antiguo Testamento. Examinaremos estas similitudes en este libro. Otros provienen del Talmud. Los siguientes capítulos mostrarán las fuentes de esos versículos. Algunos versículos provienen de escritos eclesiásticos de autoridades cristianas, entre comillas, católicas, primitivas, cuya existencia se conoce, pero que fueron omitidos del Nuevo Testamento autorizado, o sea, textos apócrifos católicos. Eso ya se los mostré en el video de María en el Corán y en el video del Corán católico romano. Después dice, hay 16 versículos del capítulo 18 que están tomados de la historia de la cueva, escrita por el metropolitano siríaco Jacobo de Sarug. Esta historia la autoría está atribuida a Jacobo de Sarug, pero aún así, sea o no sea Jacobo de Sarug, porque muchos dudan, no, tal vez no es de Jacobo de Sarug, bueno, ok. Ponele que no sea, la historia en sí sigue siendo una leyenda católica de la época. Sí, católica, sí, sí. Y eso es el Corán. El Corán es un libro católico. Acá tenemos a Jacobo de Sarug, mirá, la historia de los, ¿cómo se llama? De estos, la cueva, ¿no? Los hombres de Éfeso y la cueva, qué sé yo. Ahí está, Jacobo de Sarug, sacrificio de la misa, bla, 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 y la misa y la humilía, bla, 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 bla. Ahí tenés, re católico el chabón. Adorando imágenes, bueno, venerando, que también es pecado, es tremendo pecado, venerar imágenes también. Y ahí lo tenés, católico. Después, prácticamente todas las palabras del Corán se remontan al arameo. Esto no significa que la etimología de estas palabras sea aramea. Sin embargo, el lector observará que las palabras coránicas se encuentran en el hebreo bíblico, el arameo bíblico, el Talmud arameo, en ambas versiones, la babilónica y la palestina, bueno, el sirio peshita, la liturgia del cristianismo, catolicismo sirio, principalmente la iglesia ortodoxa siria, son católicos igual, la iglesia católica siria, la iglesia maronita, la iglesia de Oriente o la iglesia nestoriana, conocida popularmente como iglesia asiria y la iglesia caldea. O sea, todos estos herejes católicos veneradores de imágenes, ahí está, eran los que usaban este idioma siríaco, por eso tenés tantas cosas re sospechosas del Corán que suenan y son re católicas. Acá tenemos el alfabeto árabe, el alif, bet. Bueno, el alfabeto árabe, ¿no? Tenemos las letras ahí, tenemos las vocales y derivados. Acá tenemos la escrita, ¿no? Árabe. Puedes pausar en cualquier momento para prestar más atención en algo que te llame la atención. Y fíjate, acá tenemos el escrito en cúfico, el árabe en cúfico. Acá está, acá también está, mira.
Acá en negrita, esto que parecería árabe en negrita es el estilo cúfico de escribir, de escrita. Y acá tenemos el siríaco. Acá a la derecha tenemos dos dialectos del siríaco. Oh, espera, sí. Y espera. Y acá a la izquierda, acá arriba en esta imagen, de acá arriba, tenemos a la izquierda el árabe y a la derecha el siríaco. Fíjate qué similares que son. Y acá abajo tenemos más siríaco. Fíjate vos, claramente el árabe es derivado del siríaco. ¿El siríaco en dónde se hablaba? ¿El idioma usado por quiénes? Por los católicos del Medio Oriente. Por eso el árabe del Corán también viene de esa parte de Siria y Jordania y no del Hijaz. Porque el árabe deriva de un idioma que tampoco es del Hijaz. El Hijaz significa la mitad de Arabia Saudita y el centro de Arabia Saudita. El Islam no viene de Arabia Saudita, viene de Jordania, Siria e Irak. Y de la gente esta que estaba, de los católicos estos que estaban ahí en Israel, ¿no? De ahí viene el Islam. Y de ahí viene el árabe. Y de ahí viene el Corán. El árabe viene del siríaco. Ahí está, ahí tenés. Acá vimos, ¿no? Entonces esto dio, esto de que antes no había vocales, bueno, dio lugar a estos cambios que ya les mostré, ¿no? Por ejemplo, encima, fíjense otros inserciones de la palabra Allah en varios Coranes del siglo 7 y del siglo 8, fíjense. Le agregaron, o sea, así, alevoso, ¿no? O sea, ni siquiera intentaron disfrazar nada, le encajaron a Allah y chau. Terrible, ¿no? Pero bueno, el Corán no es un libro preservado, o sea, es un libro recontaminado, re sucio ya de origen también. Y acá también, acá otro manuscrito del Corán con inserciones. El alevoso, esto es alevoso, o sea, esto es claramente una inserción, esto es claramente, o sea, no hay cómo debatir esto. Entonces acá tenemos, esto vemos en Corrections in Early Quran Manuscripts de Alan Brubaker. 20 ejemplos de cómo se manoseó el Corán. Entonces se manoseó no solo haciendo esto, sino aprovechando el vacío que había en esto de pasar del siríaco al árabe. Quedó la puerta abierta para meterle cualquier significado y transformar las palabras que no tenían vocales. Se les transformó un montón de cosas, se les agregó, quitó y todo. Se les agregó más que nada vocales y después se le fueron agregando diacríticas y así con el correr de los años se fue formando. El Islam, los primeros 1000 años del Islam se fue formando. Fue un proceso continuo, no es que fue revelado de una, esto hay que hacer, esto es Islam, esto no. No fue así. El Islam se fue formando a lo largo de 1000 años. Así. Y después se fue estandarizando. Y después hasta el... O sea, es así, esa es la verdadera historia del Islam. Pero bueno. Volviendo al libro de Syro-Aramaic Reading of the Quran, vamos a hablar con les voy a dejar esta joyita que es las vírgenes del paraíso islámico, las juris, ¿no? Viste que los musulmanes tienen esto de el musulmán que se vuela en pedazos por Alá, muere en la yihad matando a gente inocente que no tiene nada que ver. Va al paraíso islámico a fornicar con 72 vírgenes, ¿no? 72, 70, no me acuerdo cuántas eran. Pero son las juris. Entonces, vamos a ver qué realmente significa. Si va a haber 72, claramente no va a haber, ¿no? Vamos a ver si... Pero vamos a suponer, ¿no? Vamos a ver si realmente los musulmanes van a disfrutar de fornicación desenfrenada por toda la eternidad con 72 mujeres vírgenes, como supuestamente ellos creen. Claramente no, se van a ir al infierno. Es así, pero bueno. Citado de la Enciclopedia del Islam, Leiden, Londres, 1971. Acá la fuente. Hur, plural de Jaura, femenino de Ajuar. Literalmente las blancas, es decir, las doncellas del paraíso, cuyo iris negro contrasta fuertemente con el blanco claro que las rodea. Supuestamente este es el significado, ¿no? Según la Enciclopedia del Islam. Después dice, el nomen unitatis en persa es Juri, también Juri bi Hishti, en árabe Juriya.
La explicación de la palabra que se encuentra en obras árabes, aquellas ante las que el espectador se asombra, es, por supuesto, falsa y por lo tanto es rechazada incluso por otros filólogos árabes. Estas doncellas del paraíso son descritas en varios pasajes del Corán. Hay varios, en Sura 2.24, 3.15, 4.56. Se las llama esposas purificadas. Según los comentaristas, esto significa que están libres tanto de impurezas corporales como de defectos de carácter. Y se las describe, ¿no?, como el tema este de que tienen ojos tan negros que contrastan con el blanco y eso las hace hermosas. Supuestamente que tengan grandes ojos, ojos muy blancos. Bueno, ahí ya vemos la clara el desentendimiento que hay sobre lo que realmente significa, ¿no?, y la clara mal traducción. Sura 2.24, y dales la buena noticia a los que creen y practican las acciones de bien, de que tendrán jardines por cuyo suelo corren los ríos. Cada vez que se les provea con frutos de estos jardines para que se alimenten, dirán, esto es lo mismo que antes se nos daba. Sin embargo, lo que se les dé solo será parecido. Allí tendrán esposas puras y serán inmortales. Esposas puras, ¿no? Después dice, Sura 3.15, di, ¿queréis saber algo mejor que esto? ¿Que eso? Quien tenga temor de Allah tendrá junto a su Señor jardines por los que corren los ríos, allí serán inmortales. Tendrán esposas puras y complacencia de Allah. Allah ve a los siervos, ¿no? Ahí otra vez, esposas puras. Sura 4.56, y los que creen y practican las acciones de bien, ¿qué será una acción de bien en el Islam? Anda a entender, ¿no? Anda a saber. Les haremos entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, allí serán inmortales para siempre. Tendrán esposas puras y les pondremos al amparo de una apacible umbría, ¿no? En la Sura 55-55 se dice que sus miradas son retraídas, recatadas según la versión utilizada aquí, es decir, solo miran a sus maridos. Ni hombre ni jin las ha tocado jamás. Esto se interpreta como que hay dos clases de ellas, una como el hombre y otra como jin. Están encerradas en pabellones, tiendas, 55-71, se comparan con jacintos y perlas, rubíes y coral. ¿Y qué más? Bueno, acá dice, ¿no? Parecen rubíes y coral, 55-57. 55-55 dice, allí habrá unas de mirada recatada a las que antes de ellos no habrá tocado hombre ni genio. Después, ¿no? Habrá jardines, y esto está escribido, por favor, perdón, escrito como un poema. Sí, sé que se dice escrito, pero bueno, a veces se me traba la lengua. Está escrito parece un poema, una rima ahí, como una, qué sé yo, un estilo así, ¿no? Porque dice, ¿qué dones de vuestro Señor podéis ambos negar? O como un himno, ahí está, como un himno. Porque lo repite a cada rato, ¿no? ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Y a cada rato, ¿qué dones de vuestro Señor? ¿Qué dones de vuestro Señor? Y así, ¿no? Y después dice, dos manantiales surtiendo, habrá dos parejas de cada fruto, estarán recostados en divanes tapizados de brocados, los frutos de ambos jardines estarán al alcance de la mano, bueno. Y después dice, habrá dos jardines más, tupidos, dos fuentes manando, otra vez, dos fuentes, otra vez. Habrá frutas, palmeras y granados. Habrá unas elegidas y hermosas. Esperá, en ellos habrá frutas, palmeras y granados. Habrá unas elegidas y hermosas. De repente pasa de frutas a unas elegidas y hermosas. ¿Será frutas elegidas y hermosas? Lo vamos a averiguar. Después dice, de ojos hermosísimos, resguardadas en tiendas. Y esto, acordate que del siríaco al árabe, se pierde el verdadero significado. Entonces vamos a ver que son en realidad supuestamente esos ojos hermosísimos, resguardadas en tiendas. Vamos a ver si en realidad son mujeres o frutas. Vamos a ver. Antes de ellos ningún hombre ni genio las habrá tocado, estarán recostados sobre verdes cojines y hermosos lechos, Bueno. Entonces dice, cuando el creyente, el musulmán, ¿no? Cuando el creyente entra al paraíso es recibido por uno de estos seres, según el Islam, ¿no? Un gran número de ellas están a su disposición, convive con cada una de ellas tantas veces como días de ayuno haya tenido en Ramadán y tantas veces como haya realizado buenas obras además. Fíjate vos. El siguiente análisis se limita a la interpretación puramente filológica de los pasajes del Corán relativos a las llamadas juris o vírgenes del paraíso. ¿Qué es la filología? La ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y su literatura, principalmente a través de los textos escritos. También es la técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos.
Lingüística. La exegesis islámica posterior malinterpretó la paráfrasis coránica de los himnos cristianos, católicos, siríacos, o sea, himnos católicos. Es así, gente, es así. Porque los cristianos no andamos con todas estas herejías que andaban los supuestos cristianos bizantinos del Medio Oriente. No, ¿está? María siempre virgen y todas estas leyendas católicas que terminaron en el Corán. No, los verdaderos cristianos no andamos con esas pavadas. Por eso, himnos católicos siríacos, que contenían descripciones análogas del paraíso bajo la influencia de las concepciones persas de las vírgenes mitológicas del paraíso. Este análisis se basa en el método presentado anteriormente y se explica con la ayuda de ejemplos individuales. Acá tenemos Sura 52, del 15 al 18. Dice: los temerosos estarán en jardines y deleite, disfrutando de lo que su Señor les dé. El Señor los habrá ligado del castigo del Yahim. Comed y bebed en perfecto bienestar por lo que hiciste. Estarán reclinados sobre divanes alineados y los desposaremos con las de ojos hermosísimos. Fíjate vos. Fíjense la leya, o sea, el versículo 18. Estarán reclinados sobre divanes alineados y los desposaremos con las de ojos hermosísimos. Este versículo se entenderá en la lectura sirio-aramea de la siguiente manera: te haremos sentir cómodo bajo uvas blancas y cristalinas. Eso es lo que en realidad quiere decir el verdadero idioma del Corán. No quiere decir que estarán con vírgenes. Estará, fíjense lo que dice en realidad, el siríaco, el arameo, el siríaco, mejor dicho, dice así: te haremos sentir cómodo bajo uvas blancas y cristalinas. Y esta forma escrita en himno, eran himnos católicos de la época, populares en el Medio Oriente. Es así, esa es la evidencia. Cuando investigás, encontrás estas cosas. Con ayuda de Dios, obviamente, ¿no? Es característico de la investigación coránica occidental que nunca haya cuestionado los puntos diacríticos que se añadieron posteriormente al texto coránico y que, en cada caso, determinaron primero las letras sugeridas en una ortografía original que requería interpretación. Hoy en día los manuscritos coránicos antiguos existentes, aún sin señalar, demuestran que estos puntos no son auténticos. Sin señalar en el sentido de, o sea, están todavía sin puntos y vocales y diacríticas, ¿entiendes? Sin embargo, nunca se ha cuestionado la convicción de que la señalización posterior se basara en una tradición oral confirmada. La explicación árabe, según la cual la doble expresión hurín designaría el brillo particular del blanco de los ojos como señal de la belleza de estas vírgenes del paraíso, no solo contradice el uso lingüístico árabe, es decir, cuando se describe la belleza de los ojos, se dice como un rasgo, y de hecho no solo en árabe: hermosos ojos negros, hermosos ojos marrones, hermosos ojos azules, sino nunca hermosos ojos blancos, a menos que, por supuesto, se sea ciego. Eso significa, ya lo vamos a ver, por ejemplo, en el Corán también se dice de Jacob que, de tanto llorar por su hijo José, sus ojos se han vuelto blancos, Sura 284, es decir, han quedado ciegos. Fíjense, se apartó de ellos, acá dice el Corán, se apartó de ellos y dijo: qué pena siento por Yusuf. Y sus ojos de tristeza se volvieron blancos mientras reprimía la ira de su dolor. ¿Ves? Que no quiere decir que sean hermosos. Quiere decir que se volvieron ciegos, o lo que le pasó a este supuesto Jacob, ¿no? Del Corán. Entonces acá tenemos el ejemplo de la Juris, Sura 44-54, 52-50. La interpretación es, ¿no? Supuestamente se esposarán con mujeres jóvenes de ojos oscuros y ¿no? ¿Cómo era que decía? Las desposaremos con las de ojos hermosísimos, ¿no? Y después en otro dice también: y los haremos casar con con estas mujeres de ojos oscuros y grandes, como que la parte blanca es grande y ojos oscuros, y eso supuestamente una mujer hermosa. Pero en el siríaco dice, en el sirio arameo dice: los haremos estar cómodos bajo uvas blancas y cristalinas. Juri
En arameo significa uvas cristalinas, jurín. Sin diacríticas, R y Z son la misma letra en árabe, y entonces se lee R en vez de Z y resulta en dejémoslos descansar en vez de que se casen. O sea, los haremos estar confortables, cómodos. El pronombre ella puede referirse a animales u objetos en arameo y en el mismo Corán. La palabra interpretada como virgen simplemente significa primera, y y a menudo demuestra los primeros frutos, o sea, uvas. Ojos blancos, la verdad que examinándolo, el lenguaje mismo, el lenguaje árabe mismo, cualquier lenguaje, o por lo menos en el lenguaje árabe y en el arameo, en el siríaco arameo, no denotan belleza, sino ceguera, o sea, ceguera. Ojos blancos, ceguera. Y fíjate, ¿por qué terminó esto en el Corán? Fíjate, San Efrem el sirio escribió himnos arameos, siríaco arameo, ¿no?, sobre el paraíso que fueran muy populares. El Corán es claramente inspirado fue claramente inspirado por estas escrituras católicas de San Efrem el Sirio, que es un santo del catolicismo y un santo del catolicismo ortodoxo, ¿no?, de la iglesia, entre comillas, oriental ortodoxa. Es un santo del catolicismo. Y fíjate que ese santito del catolicismo terminó escribiendo himnos que hoy terminaron en el Corán católico romano. Te lo dije y te lo comprobé. Fíjate vos. El Corán está claramente inspirado por sus escrituras, por sus himnos, cuando están describiendo el paraíso. O sea, los himnos que este chabón hizo, que este católico hizo, describiendo el paraíso, terminaron en el Corán. El Corán describe a las huris como perlas todavía en su... ¿Cómo se llama? En su shell. ¿Cómo se llamaba? Shell. Perlas en su... Bueno, lo que recubre las perlas. Pero no me acuerdo qué era en español. Que es sacado de Efrem, claramente, palabra por palabra, hablando de uvas. O sea, este es el verdadero idioma del Corán. El Corán es un libro originalmente siríaco y originalmente católico, que después se fue transformando y después se fue islamizando con el paso de los tantísimos años hasta el día de hoy. Este es el verdadero idioma del Corán. ¿Qué? ¿Que el Corán no es católico? ¿Que es una locura? Fíjate vos, te lo comprobé. Qué raro, ¿no? Los católicos arruinando el mundo como siempre, con sus locuras y herejías y todas estas locuras que ellos hacen. Pero bueno, ahí tenés. Por eso hoy día dicen que los católicos y musulmanes tienen el mismo Dios. Eso lo dice el propio Catecismo y el propio Concilio Vaticano II. Dicen que los musulmanes y los católicos adoran al mismo Dios. Sí, a Satanás. Gracias por ver el video, muchas bendiciones, nos vemos la próxima.